Bueno, hubo un nuevo informe en Monitor que presenta la Fundación Finnova respecto de la situación económica y productiva de la provincia, y para poder conversar un poquito de este nuevo informe estamos en comunicación con uno de los cofundadores de Finnova, con Fernando Chiesa. Fernando, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. ¿Cómo están, chicos? Gracias por el espacio, como siempre. Por favor, gracias a vos por Hola. atendernos. ¿Cómo vino el monitor en esta oportunidad? Como bien decías, el monitor es un informe que publicamos todos los meses con los principales indicadores socioeconómicos de Tierra del Fuego. Y algo para destacar la mayoría de los indicadores en esta edición son negativos. Uno de los que más llama la atención, por ejemplo, es la cantidad de empleadores. O sea, hoy hay 93 empleadores menos que hace un año. Sí. ¿Saben? Es una caída del 4% interanual, pero bueno, cuando lo ponemos en términos absolutos es como que uno lo ve más, lo siente más, ¿no? O sea, son 93 empresas menos. Y eso obviamente lo que significa es que hay, o sea, menos empresas activas, menos comercios abiertos, lo cual representa menos oportunidades de empleo. Y Tierra del Fuego en esta categoría se ubica en el 9º lugar a nivel nacional, o sea, en pérdida de empleadores, solo detrás de provincias como La Rioja, Catamarca, Chaco, entre otras, sobre todo eran del norte. Sí. Y más allá de la cantidad de empresas que cerraron o dejaron de contratar, hay otro dato clave que va asociado con esto, que es la presión laboral, que es un concepto que habíamos explicado en Sí. alguna Sí, edición o sea, anterior. digamos, lisa y llanamente es más gente buscando laburo. Obvio. Exactamente. O sea, gente que puede ser que no tenga o tenga trabajo, pero está buscando cambiarlo, mejorar sus condiciones o trabajar más horas. Que te marca un poco, en definitiva, digamos, cómo es lo que está sintiendo la gente en su economía, ¿no? Y ese es un dato preocupante porque históricamente Tierra del Fuego siempre tuvo menores niveles de presión laboral en el resto del país, pero ahora que nos estamos acercando a la media nacional, y desde 2023 este indicador viene en aumento, y ahora en noviembre llegamos al punto más alto desde la pandemia. O sea, en la pandemia hubo un pico, después bajó y ahora viene en crecimiento y llegó al punto más alto. Claro. O sea, lo que quiere decir que cada vez más hay más fueguinos insatisfechos con su situación laboral. O sea, no se trata esto solo de cantidad de trabajo disponible, sino también de la calidad de los empleos y los ingresos reales, ¿no? Claro, eso, vos sabés, Fernando, que me parece que no es parte del monitor, pero automáticamente me hace pensar que como el mercado laboral funciona también por oferta y por demanda, si la presión laboral es muy alta, el sector que está ofertando trabajo, que serían los empresarios, tienen la posibilidad de ofrecer peores condiciones y menos remuneración. Exactamente. Eso de hecho lo vemos en la caída de un montón de indicadores en términos interanuales y en términos reales. Siempre, obviamente, esto puede parecer una obviedad, pero siempre que hablamos de caída en términos reales, porque tenemos inflación, salario, digamos, o sea, cuando hay que medirlo, o sea, porque con un 100% de inflación anual, los valores nominales ya tienen, digamos, poco sentido. Claro. Y lo que vemos, por ejemplo, en lo que es el empleo asalariado privado, hubo una caída interanual del 7,8%. Siempre es importante tomar estos números en términos interanuales, porque hay factores estacionales que cambian mes a mes, entonces eso te puede llevar a una foto equivocada, en definitiva, ¿no? Y el comercio textil y la industria electrónica son dos de los sectores con mayor pérdida de empleos. Hay otros también, como por ejemplo la construcción, que hay un 30%, digamos, menos en términos interanuales. Y eso también se traslada al consumo. O sea, si nos fijamos en el consumo, también vemos, por ejemplo, una caída en las ventas de los supermercados de un 5% interanual en términos reales. O sea, eso quiere decir que la gente o está comprando menos o elige productos más baratos. Uh-huh. Y por otro lado, al mismo tiempo que ocurre esto, algo interesante, o sea, nos gusta ver estos patrones a nosotros, que es que en Tierra del Fuego, o sea, el gasto promedio de supermercados por habitante es casi 3 veces mayor que en el resto del país. Y es una brecha que sigue aumentando, ¿está bien? O sea, si vos ves el gráfico, cada vez más diferencia tenemos con el resto del país. O sea, en el resto del país, acá en Tierra del Fuego, 120 y pico mil por habitante, Sí. Contra un 30 y pico mil del resto del Fernando, país. Casi 4, te diría. Sí. Claro, y eso se puede saber si tiene que ver con una suerte de
la cultura de nuestro consumo, cómo hacemos, qué sé yo, capaz que hay gente que en vez de ir a, voy a decir un ejemplo random, Sí. capaz que en vez de comprar ropa en, no sé, en Popper, va y compra el jogging en la Anónima. Entonces, Claro. eso Bueno, o tiene que ver con que los precios de los supermercados son tan altos que entonces el número, cuando lo comparás con otro supermercado del país, te da de un consumo más alto. bueno, está buenísimo. Esas son las preguntas que uno se tiene que... Te perdimos. Hola, hola. No hay más audio. ¿Qué ha pasado? Se acabó. La imagen no andaba bien, pero se estaba escuchando bastante bien y ahora no tenemos audio directamente. ¿Me estás escuchando? Se cortó. Se cortó, sí. Bueno, ¿Lo perdimos? claro, eso puede ser una de las cosas. También depende mucho de, por ejemplo, nosotros no somos muy salidores, tampoco tenemos tantos espacios de entretenimiento. Entonces todo converge en juntadas en las casas, Claro, yo digo familias más que grandes. por supuesto que seguramente necesita un estudio Un específico. poquito más profundo, Es sí. que hace que el consumo en supermercados en Tierra del Fuego triplique la nacional. Ujú. Bueno, ¿será que nos gusta comprar todo ahí? Sí. No sé, en vez de comprar shampoo en la farmacia, compramos No, todo claro, ahí. exacto, tal cual. En No, vez de ir a la no se diversifica. Ponele, en vez de ir a la exacto. pescadería, vamos al supermercado. Ya está, congelados de la heladera. O es que los precios del supermercado son tan altos en Tierra del Fuego, porque nuestro poder adquisitivo también es más alto Sí, que sí, a nivel obvio. nacional, que entonces también el consumo va a ser mayor. Sí, sí, sin Y duda. tal vez proporcionalmente estamos comprando lo mismo que en otras provincias, pero a nosotros nos sale mucho más caro. Claro, No eso sé, puede ser. ¿viste? Sí, sí. Es una cosa Bueno, interesante. lo que decís de para- comprar cosas como, por ejemplo, no sé, artículos de bazar o que son también caros, o ropa, Sí, también es muy habitual. O sea, yo creo que, no sé, hay dos supermercados, la Anónima particularmente, el del Pipo. Es muy parecido a un coto Sí. de Santa Fe y Calabrini Ortiz. Claro, o sea, claro. que es grande, tiene muchas opciones. claro. Sí, esa puede ser una de las cuestiones que son interesantes para estudiar. Y bueno, después hay otros datos que arrojó Finnova, que por supuesto vamos a intentar poder hablarlo con Fernando, que tiene que ver, por ejemplo, con la caída de las exportaciones, que es Bueno. casi del 54%. Es un montonazo. Él nos va a saber decir, ¿lo tenemos? Fernando, ¿te estamos escuchando ahora? A ver. Fernando. Hello. Estás muteado, me están diciendo acá. Estás muteado. Mutis por el foro. Mutis por el foro. Bueno, un poco se Hola, emparenta hola. con lo que estaba hablando también Guido, ¿no? Esto de por ahí habían hecho acuerdos RIGI, había casi más de 12 y nada concreto, nada funcionando. Que todavía no había bajado la guita, digamos, de 11 proyectos, claro. Exacto. Del RIGI, sí. Y un poco eso también acá en la apertura de sesiones del año pasado, esto de las exportaciones se había vendido como algo posible con un poco lo que bajaba Nación y no sucedió, al contrario, se fue todo a pique. Y un poco esto del sector fabril, que es grave. Claro, pero vos sabés que, bueno, sí, a mí me parece que, por lo que entiendo, esta caída en exportaciones no tiene que ver con, en el caso de Tierra del Fuego, que es lo que analiza Finnova, Sí. no tiene que ver con exportación a otros países, sino que cada vez que nosotros sacamos un producto de Claro, la sí, es provincia, verdad. Es exportación. es exportación, Entiendo. digamos, ¿no? Ujú. Esa es la situación. Bueno, El ¿cómo tema estamos? aduanero. ¿Lo perdimos o lo tenemos? Ah, ¿está por teléfono? Fernando, Sale ¿me teléfono. escuchás? Estamos por teléfono ahora y sí, justo vos me habías preguntado sobre las razones Sí, de este patrón, digamos, de consumo, y vas a un tema clave que es los factores estructurales y los factores coyunturales, ¿no? Tenemos un factor estructural que es que el costo de vida en Tierra del Fuego siempre fue más alto y los precios de los productos en los supermercados reflejan esa diferencia con el continente, que eso siempre es así, pero después por otro lado vemos algo que es que cada vez se va incrementando más esa brecha, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una razón para eso. Eso uno ahí puede tener diferentes hipótesis. Por ejemplo, puede ser un cambio en los hábitos de compra, que es más gente eligiendo comprar supermercados en lugar de otro tipo de comercios, Ujú. que eso puede tener sentido si vos ves además que que hay 93 empleadores menos o cerraron comercios. Entonces, casi obligatoriamente tiene que tener esa consecuencia. O también puede ser que los precios de los supermercados hayan aumentado también más que otros canales de venta, Ujú. lo cual hace que la gente compre lo mismo o menos, pero el gasto total siga subiendo, ¿no? En definitiva, digamos, implica una reconfiguración del gasto. Y otro punto en el que vemos esto es los automotores, por ejemplo, que en noviembre se patentaron 469 autos nuevos en la provincia, lo que es una caída del casi 14%
mensual y 2,5 interanual, ¿está bien? O sea, ¿Por qué cayó, llama- vos sabés que es un dato ese porque lo que están hablando las cámaras de la Cámara Automotriz es que a nivel nacional creció la venta Sí. de 0 kilómetros. Bueno, mira, te cuento cómo fue. Si vos ves el gráfico, desde noviembre de 2023 empezó a caer tanto a nivel nacional como a nivel local los patentamientos, todo en una franca caída hasta agosto de este año. En agosto hubo un repunte, ¿está bien? Hasta Agosto octubre. ¿Está bien? 2024. Exactamente, agosto 2024, perdón, y que bastante importante tanto a nivel nacional como a nivel local, eso se vio, pero ese crecimiento se estancó incluso acá bajó, digamos, a nivel nacional se estancó y acá bajó en forma mensual. O sea que parece, digamos, que se cortó un poco esa recuperación. Y después algo que te escuchaba justo, digamos, vos mencionar que es un tema clave, que es las exportaciones. O sea, vemos una muy fuerte caída en las exportaciones de la provincia. Sí, o sea, en octubre, por ejemplo, hubo solamente 8,5 millones de dólares, lo cual es el peor registro de todo 2024, y tenemos que irnos hasta octubre de 2018 para ver niveles similares. Y no es una caída menor, sino que es prácticamente un desplome, porque ves un 66% con respecto a septiembre y un 53% en comparación con respecto al mismo mes del año pasado. Ni siquiera en combustibles pudimos ganar, que es como algo base una nuestro. Una caída del 73% mensual ahí, pero o sea, en lo que es combustibles y energía. Sí, para dejarlo bien claro, cuando hablamos de exportaciones, hablamos de lo que la provincia le vende también al país. Claro. Exactamente, todo, o sea, ahí está incluido todo, no solamente al exterior, sino al país. Claro. Eso, digamos, es oficialmente una exportación. Y algo interesante es que, o sea, si uno dice, bueno, puede ser que a nivel país esté pasando algo, el tema es que vos cuando comparás las exportaciones, o sea, el porcentaje que ocupa Tierra del Fuego en las exportaciones del país también bajó. O sea, generalmente, o sea, Okay. teníamos un 0,4 hasta septiembre de 2024 y ahora es solamente 0,1, ¿está bien? O sea, lo cual implica que tienes una participación más baja, digamos, en las exportaciones nacionales. En lo que es combustibles y energía, justo es un área donde vemos una franca caída, digamos, de la producción en los últimos años, o sea, en lo que es hidrocarburos, Sí. y en teoría, digamos, la plataforma Fénix debería marcar un cambio en esa tendencia. Se dice, digamos, que podría llegar a proveer, digamos, Tierra del Fuego un 20% del gas del país con eso, pero bueno, todavía no lo vemos en los números. De hecho, esto impactó también las regalías, que si vos te fijas en lo que es los ingresos interanuales de la provincia, que cayeron un 8% en términos reales, lo que es regalías un 25%. Entonces, digamos, eso ahí se ve claramente el impacto que tiene en todo, ¿no? Claro. Fernando, hay en el bueno, capaz que no es parte del monitor, vos me dirás si es o no, pero tal vez en la búsqueda de datos y en las consultas, Finnova es una fundación que tiene mucha vinculación y mucho diálogo con el sector privado. ¿Hay algo que ustedes puedan avisar respecto de las expectativas para los próximos meses? Para nuestro sector industrial, productivo, de la pyme, nuestros empresarios, digamos, ¿cómo la están viendo? Mira, sobre todo nosotros tenemos mucha vinculación con lo que es como vos decís, el sector privado, tanto turístico, logístico, gastronómico, y lo que se ve, o sea, hubo, digamos, mi percepción, ¿no? Cierto entusiasmo en los primeros, o sea, en la segunda mitad, te diría, de 2024, por la recuperación del salario real, pero ¿qué pasa ahora? También el peso se valorizó tanto con respecto al dólar, que eso termina generando en este momento un problema para lo que es el turismo. Sí, tenemos una supermoneda ahora. Exactamente, bueno, lo vemos en bueno, tantos argentinos que se han ido a veranear a otros lugares, a otros países, cuando elegían, digamos, Argentina, sobre todo, digamos, en los últimos años que estaba, por ejemplo, el previaje, acá no había prácticamente temporada baja, y lo que vemos este año, por ejemplo, o sea, en octubre hubo una caída del 4%, digamos, en la cantidad de turistas con respecto al año anterior, y también en enero, donde tenemos, digamos, datos más recientes en lo que es cruceros,
ahí se ve una caída más grande, se ve, o sea, hubo 113 viajes de cruceros, que son 42.000 pasajeros, y el número ¿cómo se llama? Ese número representa una caída del 11,3% con respecto al mismo mes del año pasado. Claro. ¿Está bien? O sea, ahí se nota más que en el total, digamos. O sea, en el resto era un 4% y en cruceros es todavía más. Y aparte uno lo percibe, o sea, como al ser una ciudad chica, Ushuaia, una provincia chica también, vos caminás, recorres, andás en auto y te das cuenta de tanto de la caída de la actividad en determinadas áreas, como también, digamos, que ves menos turistas en la provincia. Claro. También. Sí, las mismas agencias de viaje te dicen no contratamos más gente este año, nos quedamos con lo que teníamos, gente que también achicó, que metió camionetas, que estuvo parado, los tacheros, los taxistas, que son también muy termómetro del turismo de cruceros, diciendo, este año, la verdad, esta temporada hice pocos viajes con cruceristas. Exactamente. Y también eso va conjugado con, si uno dijera, hay más residentes, pero la realidad es que si algo se caracterizó el 2024 en Tierra del Fuego es porque los residentes dejaron de venir con tanta asiduidad como lo hacían previamente. Entonces, el turismo interno como que no se mueve, no se movió. Claro, tenemos un 2024 donde el inicio del año fue realmente muy bueno en términos de turismo, sobre todo exterior, no tanto residentes porque habían bajado por el tema del poder adquisitivo, y al final al final del año esa tendencia se revirtió. Entonces, la verdad que no hay te diría una dimensión que encontremos en los indicadores donde veamos, digamos, un número muy positivo, sinceramente. Claro. Eso te iba a decir, que es todo, por lo menos, la verdad que todas las veces que hemos hablado con vos, en particular sobre el monitor, más allá de todas las otras tareas que hacen en Finnova, todo viene para abajo. Sí, en esta edición lamentablemente sí. Claro. En esta edición lamentablemente sí. O sea, a ver, digo en términos generales, puede haber alguna actividad puntual que repuntó, qué sé yo, pero la sensación que da es, bueno, todavía no encontramos que la situación esté dando la vuelta, ¿no? Más allá de que tal vez el índice inflacionario está más bajo, también está más bajo acá, mañana se espera que tal vez ronde el 2 y pico %, bueno, esas cosas se notan, pero ni siquiera podemos decir que estamos vendiendo más autos. O sea, comprando nosotros más autos. No, hubo una recuperación, es cierto, digamos, en la segunda, digamos, a partir de agosto de 2024, pero se ralentizó eso en el país y acá, en el último mes del que tenemos registro, eso se detuvo. Entonces habrá que ver cómo evolucionan estos indicadores. La verdad que es como que el mercado, la economía del país estuviera acomodando a estas nuevas expectativas. Hay valores que han quedado, porque ¿qué pasaba? Mucha gente y en muchas áreas se aumentaban los precios proyectando una inflación mucho más grande de la que iba a ser, y yo creo que en algunos lugares esos números han quedado desfasados con lo que terminó ocurriendo, digamos, en definitiva, qué interesante, ¿no? Porque eso se venía hablando sobre el final del 2023 y era re obvio y aparte era ya directamente obsceno. Los aumentos, pero nadie se bajó de ese pony, o sea, lo dejaron ahí y siguieron para adelante, y ahí me parece que quedó todo muy, muy raro, enrarecido en cuanto a precios. Sí, hay una inercia ahí. Bueno, tengo un amigo economista muy bocho con los números, que demostraba que en realidad la caída de la inflación responde a un modelo muy elemental, predictivo, digamos, como de una curva asintótica. Entonces, digamos, como que es algo, digamos, que se puede, o sea, que tiene que ver con la inercia que viene de los meses anteriores. Por más que uno tenga toda la intención de detener la inflación, parar la emisión de dinero y demás, hay una inercia que es inevitable y que responde a patrones, digamos, predecibles, digamos, si no hay otros factores que afecten o que intervengan, digamos, otras variables. Claro. Entonces, la verdad que, bueno, es una edición, como vos decís, donde no hay buenos números, y veremos cómo evoluciona en las próximas ediciones del monitor. La verdad que este año tenemos pensado hacer otros estudios también, como el que hicimos sobre el impacto económico de la interrupción del servicio de electricidad, que tuvo bastante impacto. Queremos hacer ese tipo de informes más también localizados, si se quiere, o orientados a un área específica. Así que, bueno, seguro que les vamos a estar contando sobre esos datos cuando tengamos esto ya publicado. Con mucho gusto, Fernando. Muchas gracias por el contacto.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Fernando Chiesa, cofundador de Finnova, sociólogo, analista, contándonos un poco los resultados de este monitor de Finnova y los resultados que arroja, que son básicamente leyendo y estudiando cifras oficiales. Bien, total, o sea, no hay algo No es que sale y no es percepción. no es que, claro, no es que se chupan el dedo y ven hacia dónde sopla el viento. Claro. Sino que son cifras oficiales y es interesante poder tenerlo en cuenta a la hora de tratar de ver o de entender, en particular en Tierra del Fuego, cómo está la situación dentro de un contexto que tiene que ver con el contexto nacional.